Hola, muy buenas tardes, que Dios les bendiga, bienvenidos a esta perla de la palabra del mediodía, muchísimas gracias por conectarse. Hoy vamos a compartir acerca de arrepentimiento y vida. En Mateo capítulo 3, versículo 2, la palabra de Dios dice que Juan el Bautista cuando predicaba, su predicación era arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y lo mismo cuando Jesús comenzó a predicar, después de haber sido tentado en el desierto, dice la palabra que desde entonces comenzó a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Si el arrepentimiento es la entrada al reino de los cielos y el reino de los cielos es la plenitud de la vida en Dios, entonces el arrepentimiento es vida. Ahora bien, ¿qué es el arrepentimiento? Para que podamos entender el arrepentimiento, vamos a leer lo que dice la palabra en Lucas capítulo 15, versículos del 11 al 21, en relación con el hijo pródigo, que es un buen ejemplo acerca de lo que es el verdadero arrepentimiento. Dice la palabra, también dijo, un hombre tenía 2 hijos. Y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. No muchos días después, juntando todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia, y comenzó a faltarle, y se fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual envió a su hacienda para que apacentase cerdos, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Lo primero que vemos en este pasaje en cuanto al arrepentimiento es que el primer paso es que el hijo volvió en sí. De acuerdo a lo que nos enseña la palabra de Dios, el arrepentimiento implica una conversión, y esa conversión deriva de creer en el Evangelio. De hecho, es lo que nos dice Marcos capítulo 1, versículo 15. Dice, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. En Hechos 19:4, entonces dice la palabra, dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyese en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Y en Hechos 20:21, la palabra de Dios dice, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Entonces, lo primero para un verdadero y un genuino arrepentimiento es creer en el Evangelio, y creer en el Evangelio es creer en el Señor Jesucristo, es creer que Él es nuestro Señor y nuestro Salvador, y que Él en la cruz del Calvario pagó por todos nuestros pecados y para que nosotros tuviéramos perdón de pecados y vida eterna. Es decir, implica nuestra conversión de todo corazón a Jesús, volvernos de corazón a Jesús. En segundo lugar, el arrepentimiento es el dolor que se siente delante de Dios por haber hecho o dejado de hacer algo. En 2 Corintios capítulo 7, versículo 10, la palabra de Dios dice, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Como vemos, el arrepentimiento es la tristeza delante de Dios
por haber pecado, el dolor que se siente delante de Dios por haber hecho o dejado de hacer algo. Y esto es lo que le pasa al hijo pródigo cuando vuelve en sí. Dice, con dolor en su corazón, en la casa de mi padre hay abundancia de pan y yo aquí muriendo de hambre. Y eso implica que había dolor en su corazón. Lo segundo, o lo tercero en relación al arrepentimiento, es que implica la voluntad de asumir las consecuencias de acciones que se consideran reprobables. Y el hijo pródigo pasa también por ese proceso. Él, reconociendo su pecado, dice, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Es decir, estaba asumiendo la responsabilidad de las consecuencias de sus malas acciones. En cuarto lugar, la palabra de Dios nos enseña que somos guiados al arrepentimiento por la benignidad de Dios. En Romanos capítulo 2, versículo 4 dice, o menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Y en segunda de Pedro capítulo 3, versículo 9, la palabra de Dios dice, el Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Qué otras características podemos ver en el arrepentimiento? Cuando vemos, antes de pasar a ese punto, tal vez voy a retroceder un momento, en cuanto a la característica de que es la benignidad de Dios la que nos guía al arrepentimiento. El hijo pródigo es una prueba de ello. El hijo pródigo reconoce la benignidad de su padre cuando habla de que en la casa de su padre hay abundancia de pan y él ahí perece de hambre. Está reconociendo la benignidad del padre, está reconociendo que aún los jornaleros tienen abundancia de pan, que su padre era benigno aún con los jornaleros. Y esa es una de las cosas que fundamentan nuestro verdadero arrepentimiento, es reconocer la benignidad de Dios, que a pesar de nuestros pecados, de nuestras faltas, de nuestras constantes faltas, el Señor no ha quitado su benignidad de en medio de nosotros, como dice la palabra en Lamentaciones capítulo 3, versículo 22 al 23, nuevas son cada mañana sus misericordias y su fidelidad permanece con nosotros. Viendo el ejemplo del hijo pródigo, podemos ver algunas características del arrepentimiento. En Hechos 3:19 dice, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y ese arrepentidos y convertidos implica en un cambio de opinión y un cambio de compromiso. El hijo pródigo cambia de opinión. Él seguramente cuando se fue de la casa del padre, pues estaba renegando del padre. Cuando se arrepiente, reconoce la benignidad del padre. Hay un cambio de opinión y hay un cambio de compromiso. ¿Por qué? Porque antes del arrepentimiento se va de la casa. Ahora, ya con arrepentimiento, regresa con el compromiso de servir al Padre, porque dice, recíbeme como a uno de tus jornaleros. Y ese era el asumir un nuevo compromiso. Por el otro lado, también un compromiso, el arrepentimiento es un compromiso a no repetir las acciones de las que se ha arrepentido. El hijo prácticamente cuando le dice al padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, lo que está diciendo es también, entre líneas, que él no iba a repetir ese comportamiento de haberse alejado del Padre. Y también es un cambio, el arrepentimiento es un cambio respecto de los pensamientos, emociones, sentimientos, actitudes, motivaciones, decisiones, acciones de las que se ha arrepentido.
El arrepentimiento implica un cambio de naturaleza, y el cambio de naturaleza es alejarnos del pecado y acercarnos a Dios, dejar de caminar en el pecado y caminar en la dirección contraria de la obediencia y la santidad al Señor. De hecho, la palabra que se traduce arrepentimiento en el hebreo, en el griego, perdón, es la palabra metanoia, y la palabra metanoia significa un cambio de dirección, una vuelta de 180 grados en la dirección contraria a donde se venía, de donde se venía caminando. Como consecuencia del arrepentimiento, ya vimos en Hechos 3:19 que la palabra de Dios nos dice que nos arrepintamos para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y esos tiempos de refrigerio significan liberación del pecado, recibir el perdón de ellos. Hechos 2:38 lo dice. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Cuando hay verdadero arrepentimiento, también estamos recibiendo el poder del Espíritu Santo para ese cambio de dirección, de tal manera que en lugar de seguir siendo esclavos del pecado o de seguir pecando, venimos a liberación, a restauración, a libertad. Es un liberarnos de esa carga pesada del pecado, y eso implica tiempos de refrigerio. Además, cuando existe verdaderamente arrepentimiento en nuestro corazón, somos libres de la acusación, del juicio, de la condena y de la culpa. La palabra de Dios dice en Romanos capítulo 8, versículo 1, que ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Por el otro lado, implica una transformación de nuestra manera de vivir, dejar de vivir de la vieja forma, dejar de vivir en el pecado para vivir en la obediencia a la palabra de Dios. Mateo capítulo 3, versículo 8, dice la palabra: haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Lo mismo dice Lucas 3:8. Implica entonces un cambio de vida, un cambio de fruto. El pecado es la obra de la carne, mientras que el arrepentimiento nos lleva al fruto del Espíritu. Ya vimos que es recibir del Señor tiempos de refrigerio, y eso implica descanso, implica paz, implica que nuestro andar espiritual se vuelve ligero, ya no es una carga, sino que es gozo, es alegría, es paz, es tranquilidad. Por el otro lado, también una consecuencia del arrepentimiento es que progresamos y crecemos espiritualmente. Dice la palabra en Mateo capítulo 4, versículo 17, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y ese acercarnos al reino de ese arrepentirse implica acercarnos más al reino de los cielos. Y acercarnos al reino de los cielos significa acercarnos cada día, no solo progresar en nuestra vida espiritualmente, en nuestro caminar, sino que además de ello significa acercarnos un poco más a la plenitud de la vida en Cristo Jesús. Recordemos que la palabra dice en Mateo capítulo 6, versículo 33, que busquemos el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas nos serán dadas por añadidura. Y finalmente, otra consecuencia del arrepentimiento es que el arrepentimiento es para vida. En Hechos 11:18, la palabra de Dios dice: entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Y eso significa para vida eterna. Y la vida eterna comienza desde el momento en el cual usted y yo le entregamos nuestra vida a Cristo y vamos siendo liberados del pecado, vamos siendo liberados de toda la vieja manera de vivir que es contraria a la voluntad de Dios, y vamos creciendo
y el Señor va vivificando todas las áreas de nuestra vida que estaban destruidas, arruinadas por el pecado, por vivir fuera de la voluntad de Dios. Recordemos algo que es importante, que la palabra dice en Proverbios capítulo 16, versículo 25, que hay caminos que al hombre le parecen derechos en su propia opinión, pero su fin es camino de muerte. Y el pecado es caminar en esos caminos que nos parecen derechos y que son contrarios a la voluntad de Dios. Mientras que el arrepentimiento nos aparta de nuestros caminos que nos parecen derechos a los caminos de Dios, a hacer la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios para con nosotros es buena, agradable y perfecta. Es vida y vida en abundancia. Por lo tanto, el arrepentimiento es el camino a la vida abundante. Después de reconocer el señorío de Cristo, el arrepentirnos de nuestros pecados, dejando la vieja manera de vivir y asumiendo la nueva manera de vivir, es un camino hacia la vida y la vida en abundancia que Cristo tiene para cada uno de nosotros. De tal manera que necesitamos vivir en el arrepentimiento, no solamente arrepentirnos en el momento en el cual somos salvos, sino vivir en arrepentimiento constante, dejando las cosas de la vieja manera de vivir y buscando hacer la voluntad de Dios cada día en nuestras vidas, como dice Efesios capítulo 4, versículos del 22 al 24. Ese es el verdadero arrepentimiento, dice la palabra: despojaos del hombre viejo que está viciado conforme a los deseos engañosos de la carne, renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del hombre nuevo que está creado en la justicia y santidad de la verdad. Y eso quiere decir dejar atrás todo lo que es de la vieja manera de vivir y asumir todo lo que es de la nueva manera de vivir. Y la nueva manera de vivir es lo que nos enseña la palabra de Dios. Es vivir conforme a lo que nos enseña la palabra de Dios. Muy bien. Muchísimas gracias por conectarse. Con esto hemos llegado al final de esta perla de la palabra. La invitación es a que hagamos del arrepentimiento no una cosa eventual, no una cosa coyuntural, sino hagamos del arrepentimiento una forma de vivir, que entendamos plenamente que la vieja manera de vivir, que esos caminos que nos parecían derechos en nuestra propia opinión, son causa de ruina, mientras que hacer la voluntad de Dios, obedecer la voluntad de Dios como hijos obedientes, nos lleva a la vida plena, vida abundante y vida bendecida. Muy bien, que tengan buen provecho, gracias por conectarse, que Dios les bendiga, que tengan también una linda tarde y si Dios lo permite, más tarde nos volvemos a conectar para compartir otra perla de la palabra y seguir creciendo juntos en esa vida plena, abundante y fortaleciendo nuestra fe en el Señor. Un abrazo, gracias por conectarse.